Buenas noches, ¿cómo están? Buenas, buenas. Buenas noches a todas. Buenas noches, en un ratito iniciamos, vamos a esperar que más gente se vaya uniendo. Hola Paloma, María Esther, ¿cómo están? Aquí ya se unió Diana. Hola, ¿cómo Aquí estás? estamos. Hola Gladys. Hola Di, ¿cómo andamos? Súper bien. ¿Y vos? Bien, también, súper bien, feliz de poder tener hoy este video contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Verdad? No, para mí es un gustazo estar acá también te agradezco por invitarme. Yo feliz de estar compartiendo acá con mucha gente seguidora tuya, tus pacientes, tus amigos, tus colegas, nuestros colegas. Así que feliz de estar acá. Así mismo, y muchísimas gracias. También muy contenta de poder compartir con una colega, amiga, miembro de la ASO. Entonces, súper contenta de poder compartir algo que nos une, ¿verdad? Que es la pasión por la nutrición funcional. Entonces, te doy oficialmente la bienvenida al vivo de hoy. Te agradezco muchísimo por poder compartir con nosotros tu conocimiento, tu tiempo y de hablar de un tema que es tan interesante, ¿verdad? Que hoy vemos mucho en consultorio, que abordamos mucho. Y bueno, ¿quién mejor que una súper especialista como vos? Te voy a presentar un poquitito para quienes no te conocen, ¿verdad? Yo tu currículum ya me sé de memoria. Entonces, bueno, la licenciada Diana Cáceres Cantuni, ella es nutricionista, es especialista, hizo un posgrado en nutrición clínica funcional, en fitoterapia funcional, tiene una certificación en nutrición en la mujer y también en nutrición y fertilidad. Es miembro fundadora y actual vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Nutrición Funcional. Así que bienvenida y bueno, vamos a comenzar a hablar un poquitito de un tema que hoy vemos cada vez más en consultorio, ¿verdad? De un abordaje que anteriormente no se tenía de la nutrición, ya que cuando hablamos de nutrición siempre era el abordaje peso, ¿verdad? Y muy poca gente conoce la importancia que tiene en todas nuestras etapas de la vida, en cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, pero especialmente también, y hoy lo vamos a hablar, del papel que desempeña la nutrición en la fertilidad. Y muchas veces cuando hablamos de fertilidad, eh, quienes siempre están, digamos, conociendo, buscando más info son las mujeres. Sin embargo, la fertilidad es un tema que es muy interesante o debería de serlo, ¿verdad? Tanto para las mujeres como para los varones, ¿verdad? Y entonces, bienvenida y comentarnos un poquitito primero qué es lo que es la fertilidad. Bueno, Soy fértil. muchísimas gracias por toda la presentación, ¿verdad? Y así mismo como estás diciendo, ¿verdad? O sea, de repente cuando se trata de fertilidad, la gente se enfoca en la mujer y que la mujer es la que se tiene que cuidar, la mujer se siente mucho más presionada y en realidad ese bebé va a ser 50% material genético de la mamá y 50% material genético del papá, ¿verdad? Entonces, es demasiado importante esa preparación en pareja, ¿verdad? Y hoy vengo a contarles un poquitito cómo la nutrición puede impactar en nuestra fertilidad, en nuestra capacidad reproductiva, cómo puede impactar en la calidad de nuestros óvulos, nosotras mujeres, y en la calidad de los espermatozoides en los hombres, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy voy a contar así puntos generales en cómo nosotros podemos, desde nuestra nutrición, alimentación, estilo de vida, optimizar nuestra fertilidad, preservar nuestra fertilidad, seamos mujeres, hombres, ¿verdad? Y también sí hablar un poquito de lo que es también infertilidad, de algunas causas también relacionadas a eso, ¿verdad? Y saber que en común, o sea, ambos, tanto personas que se quieren preparar para tener bebés o personas que estén cursando que ya con un proceso de infertilidad,
a ambos le va a venir, a ambos grupos le va a venir súper bien escuchar sobre todas estas recomendaciones, ¿verdad? Ujú. Súper, y estamos así ya todos atentos, emocionadísimos con conocer un poquito más. Y bueno, dejamos para que vos nos vayas explicando ese paso a paso de qué es. Y bueno, primero, como dijiste, hablar un poquito de la fertilidad y después de las causas de la infertilidad. Y que hoy se Sí, da mucho, y ¿verdad? Que antes, como te mencionaba, siempre hubo, sabemos, de que toda la historia de la humanidad, en personajes incluso bíblicos y de la historia, ¿verdad? De problemas de fertilidad. Sin embargo, hoy es cada vez más frecuente. Entonces, vamos a ver primero justamente lo que es la salud, que es cómo promover esa fertilidad y después qué hacer en caso de que haya ya un problema. Entonces, nuestros así oídos mismo. Sí, abiertísimos, dale. Bueno, yo voy atentísimos. desarrollando lo que vaya saliendo y después seguro van a haber Así mismo, preguntas te también. escuchamos. Bueno, fertilidad es nuestra capacidad reproductiva, ¿verdad? Y lo importante acá es saber que la nutrición puede impactar muchísimo en esa fertilidad. Idealmente, todos tenemos que cuidar nuestra fertilidad desde que somos chiquitos, ¿verdad? O sea, nuestra mamá ya está cuidando nuestra fertilidad, en realidad nuestra abuela ya está cuidando nuestra fertilidad con su alimentación, porque hoy los estudios demuestran que nuestra reserva ovárica, nuestra capacidad reproductiva ya está determinada por la abuela. O sea, realmente todos los hábitos de alimentación van influyendo generación en generación, ¿verdad? Entonces, a ver, idealmente desde chiquititos ya empezar a tener buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de vida, pero si se puede hablar de un tiempo de preparación o de programación metabólica es aproximadamente de un año, o sea, un año de preparación. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres principalmente, el tiempo en que el folículo, nosotros tenemos dentro de nuestros ovarios un montón de folículos, en realidad ya nacemos con todos los folículos que van a ir liberando, algunos de ellos van a ir liberando óvulos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros ya nacemos con eso y el tiempo en que ese folículo empieza a diferenciarse hasta que llega a madurar completamente y liberar el óvulo es de aproximadamente un año, ¿verdad? Entonces, por eso es que si nosotros queremos impactar en nuestros hábitos, en nuestra calidad ovárica, entonces podemos ya empezar una preparación desde un año de anticipación. Pero lo más frecuente es que las personas caigan por lo menos unos meses antes, caigan al consultorio, digo yo, ¿verdad? Entonces, Ujú. a ver, lo mínimo que se tiene que tener de preparación es de aproximadamente 3 meses, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Tanto en mujeres como en hombres. ¿Por qué? Porque la etapa final de todo ese ciclo de diferenciación de los folículos hasta que llega a liberar un Ujú. óvulo, en realidad dura 3 meses nada más, ¿verdad? Entonces, esa etapa final de maduración es la que nosotros tenemos que, en la que tenemos que empezar a interferir con nuestros hábitos, con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Porque es justamente esa etapa en donde va a terminar de madurar el folículo y va a liberar el óvulo. Y en el caso de los hombres también ese proceso de maduración de los espermatozoides dura aproximadamente 3 meses. En realidad un poco menos, los estudios hablan de 72 a 90 días más o menos, pero si nosotros vamos a hablar de preparación en pareja, entonces vamos a redondear que son 3 meses, ¿verdad? ¿Y por qué Ujú. hablo tanto de por qué la nutrición puede impactar en esa calidad, ¿verdad? Porque justamente, como hablaba Gladys al comienzo, nuestras células necesitan de nutrientes para poder funcionar adecuadamente. Y por supuesto, todos los sistemas de nuestro cuerpo, el sistema reproductivo también necesita de esos nutrientes necesarios para funcionar correctamente. ¿Y por qué es que hay tantos problemas de repente o dificultades para hoy día quedarse embarazada? Y muchas veces es este estilo de vida que estamos teniendo muy industrializado, muchos alimentos Ujú. industrializados a lo que nos estamos exponiendo, ¿verdad? Que tienen una alta carga de químicos, que lo que van haciendo es, van produciendo los famosos radicales libres, que ejercen un estrés oxidativo a nivel de los ovarios y a nivel de los testículos también, ¿verdad? Y eso hace Correcto. que los folículos, los espermatozoides no se puedan desarrollar bien, que algunos envejezcan más rápido, todos esos químicos a los que estamos expuestos. Entonces, cuán importante es que con nuestra alimentación nosotros aportemos al cuerpo alimentos naturales, alimentos que realmente nos den antioxidantes, ¿verdad? Para combatir este estrés oxidativo, este envejecimiento que puede haber, ¿verdad? En el ovario, en los testículos, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de cuidar muchísimo la nutrición, ¿verdad?
Exacto. Y Sí, y eso que mencionas, discúlpame que te corte un ratito, ¿verdad? Es muy importante para ir así por etapas, ¿verdad? Lo que mencionabas es la genética que ya traemos, ¿verdad? Y después tenemos la epigenética. Y lo que mencionaste, muchas veces yo, una de las cosas que le suelo comentar a mis pacientes y les suelo decir, que uno, gran parte de lo que comemos, lo que pensamos y sentimos, le transmitimos a ese antes ya de que ese bebé se forme, ¿verdad? Ya estamos definiendo ciertas cosas, como vos mencionaste, incluso la reserva ovárica, la fertilidad. Y siempre les recuerdo, ¿verdad? La mejor herencia que le pueden dar a sus hijos es una buena materia prima. O sea, después, aunque justamente le enviemos al mejor colegio, le envíes a la mejor universidad, gran parte de lo que uno va determinando, lo va determinando ya, como decís, de tus abuelos, tu mamá. Y el mejor regalo que te pueden dar tus padres, justamente los que están escuchando y están pensando en tener, los que ya tienen hijos y quieren tener más hijos, los que están en ese proceso, es, digamos, heredarle buenos nutrientes a los hijos, a sus descendientes, ¿verdad? Y eso que me decís me encanta, porque muchas veces pasamos por alto, ¿verdad? Que el tema a veces es solo durante el embarazo, pero realmente ya determina, como vos decís, nuestra abuela, nuestra mamá, y luego está nuestro ambiente o nuestra interacción con el ambiente, que es lo que estás hablando, ¿verdad? De las toxinas, los alimentos industrializados, y que no nos damos cuenta que no es solamente comer peso, aumentar de peso, sino que impactan toda nuestra calidad de vida y también en la salud reproductiva. En Paraguay cuesta hablar mucho de esto, de salud reproductiva, de fertilidad, hay muchos mitos alrededor, muchas veces tenemos vergüenza de hablar, especialmente los varones. Yo hablaba de ese tema también en la radio y me dice Nutri, no, el paraguayo es un cemental. Y nosotros que estamos en consultorio, ¿verdad? En serio, no, el paraguayo. Entonces, hay que también tener en cuenta que el desempeño sexual no siempre tiene que estar relacionado a la fertilidad, ¿verdad? Que son cosas, que la fertilidad que vamos a ir conversando, especialmente el varón, porque el varón tiene a veces, o cuando tiene infertilidad, tiene mucha vergüenza de abordarlo, o no lo identifica y no lo acepta, ¿verdad? Sin embargo, esto que estás mencionando, no es, o sea, uno puede mejorar eso desde lo que es o sea, desde lo que es el impacto de nuestro ambiente, en nuestros genes y todo lo que vas mencionando. Así que eso nomás quería agregar, ¿verdad? Para que vayas teniendo unas pausitas así también y no te listo. exprimamos tanto, que, Sí. que que es importante abordar este tema y que hay muy pocas especialistas como vos en lo que es la nutrición y fertilidad. Y que también, aunque las mujeres siempre estamos más atentas, a veces el problema es más el varón que las mujeres, ¿verdad? Sí, sí, así mismo, puede tocarle a cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces siempre, siempre cuando llegan al consultorio es hablar de la pareja también, del marido, ¿verdad? Y que sí o sí hay que también estirarle a él a todo lo mismo que se le está recomendando a la mujer, o sea, es un trabajo en equipo y así por suerte es mucho más llevadero también, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo un poquitito, así como vos hablabas desde la epigenética, claro que así como la alimentación impacta en esa reserva ovárica, en la calidad de los espermatozoides, también nuestro estilo de vida. O sea, ahí hablábamos de vos que estás mucho en esta área, que es la área, Ujú. lo que es el área de las emociones, manejo de las emociones, ¿verdad? La psicología en sí, ¿verdad? O sea, eso es también nuestras emociones, el estrés también impactan muchísimo en nuestra capacidad reproductiva, nuestro sueño, ¿verdad? Y hoy vamos a ir hablando de esos otros factores que también impactan en nuestra fertilidad y que es nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de esta preparación para la fertilidad, para la gestación, pero también vamos a hablar ahora un ratito de lo que es infertilidad, ¿verdad? Se habla de infertilidad cuando una pareja luego de un año de tener relaciones sexuales desprotegidas, no logra un embarazo, no logra una gestación, ¿verdad? Y en el caso de parejas arriba de 35 años, mayores de 35 años, se habla de una infertilidad cuando pasaron 6 meses de haber tenido relaciones desprotegidas y no haber logrado una gestación. Entonces, cuando se llega al diagnóstico de infertilidad que lo hace el médico ya va a ir buscando las causas posibles. Y voy a mencionar rápidamente algunas causas en la mujer, algunas causas en el hombre. En la mujer tenemos
causas del factor ovárico, factor hormonal, que pueden ser los famosos ovarios poliquísticos, pueden ser problemas de tiroides, puede ser insuficiencia ovárica prematura, ¿verdad? Puede ser baja reserva ovárica. También podemos tener algún factor estructural, por ejemplo, presencia de miomas, de pólipos, de tumorcitos, ¿verdad? Que a veces van a requerir cirugías. Tenemos también el famoso factor endometriosis, que también es bastante prevalente. Y tenemos otros factores que también pueden ser de origen inmunológico, también pueden ser factores genético-cromosómicos, y ahí están los factores que son sin causa aparente, donde ahí la nutrición es la que puede tener la respuesta, ¿verdad? Entonces, es súper importante que el médico sea realmente que indague súper bien, y después entramos también nosotras las nutricionistas en indagar también un poquitito qué desequilibrios nutricionales podrían estar relacionados, y eso voy a mencionar un poquitito más adelante. Y en el caso de los hombres, puede ser, por ejemplo, un hipotiroidismo, una diabetes, puede ser, por ejemplo, presencia de varicocele, alguna disfunción sexual también, ¿verdad? Y claro que hay también causas, hay factores sin causa aparente, ¿verdad? Que donde de vuelta la nutrición puede tener ahí la respuesta. Entonces, sabiendo que estas causas que son, bueno, mencioné unas cuantitas, no todas, ¿verdad? La nutrición en cada uno de esos factores puede tener un impacto súper, súper positivo, y es sumamente necesario el acompañamiento, ¿verdad? Y claro que va a ser específico el tratamiento y personalizado dependiendo de cuál sea esa causa de infertilidad. ¿Y por qué es que es tan importante, sea cual sea la causa de infertilidad? ¿Por qué? Porque nosotros hoy día, gracias ahora a este vivo que estamos escuchando, o a lo mejor mucha gente que ya se interiorizó, nosotros tenemos hoy la responsabilidad de empezar a cambiar nuestros hábitos de alimentación, nuestro estilo de vida, porque nosotros hoy, sin ser papás todavía, ya estamos practicando ser papás, ya estamos realmente influyendo en ellos, en ese futuro bebé, ¿verdad? Porque nosotros, a través de nuestros hábitos de alimentación, vamos a determinar la salud, la genética de ese bebé. Cuando consigamos esa concepción, cuando se implante ese embrión, cuando se desarrolle, cuando se dé la gestación, ¿verdad? Nosotros vamos a impactar en esa estabilidad de esa gestación, en lo que va a ser el niño al nacer, en lo que es toda su vida, todo lo que es su salud en sí, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de lo que nosotros llamamos programación metabólica, es decir, programar el cuerpo que esté en las condiciones nutricionales adecuadas para poder dar vida, ¿verdad? Entonces, de ahí es que es demasiado importante la nutrición, ¿verdad? Y ahora que ya sabemos, ya hablamos un poquitito de lo que es la preparación en sí para cualquier persona que quiere empezar, que tiene el sueño de buscar y de ser mamá, de ser papá. Y también, ahora que conocemos también lo que son los procesos de infertilidad, vamos finalmente a hablar de toda la parte nutricional, ¿verdad? Y de estilo de vida, ¿verdad? O sea, lo más importante es optar por una alimentación natural, por una alimentación en lo posible orgánica, de alimentos de estación, ¿verdad? ¿Por qué? Por justamente hablar de esos químicos que ya hablé al inicio, que los agrotóxicos son pesticidas, o sea, son químicos también, ¿verdad? Y mismo los alimentos industrializados que nos aportan estos químicos y que van a ejercer ese estrés oxidativo a nivel de los ovarios y a nivel de los testículos. Y por eso es que nosotros, a través de nuestra alimentación, podemos cambiar esa realidad. Y en realidad, si es que ya hay alguna alteración o ya hay un menor desarrollo de los folículos, o hay hay folículos que no se desarrollan bien, como por ejemplo en el ovario poliquístico o en las personas que tienen baja reserva ovárica, nosotros con la nutrición podemos ayudar a la eliminación, a la desintoxicación, a que esos químicos vayan disminuyendo y que vayamos sacando del cuerpo a través del trabajo que principalmente lo hace el hígado, ¿verdad? O sea, nosotros optimizar eso, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los factores, pero primordiales, y que bueno, si no puedo consumir orgánico, hoy ya hay muchas fuentes en realidad ya hay organizaciones, Paraguay Orgánico, que certifica alimentos que realmente sean orgánicos, pero si es que de por ahí no está a mi alcance, entonces por lo menos buscar alimentos de estación, por lo menos tratar de comprar de personas que conocemos, que sabemos que tienen su propia huertita, habrá algunas cosas quitar del árbol, otras del súper, o sea, ir buscando
y intentando un poquitito acercarnos a esa alimentación un poco más natural, ¿verdad? Un poco más local, ¿verdad? Ujú. Otro punto importante es Ahí te evitar, quiero hacer una consultita, sí, David. Cuando hablamos de reserva ovárica, y estabas mencionando justamente el tema de la reserva ovárica, para la gente que por ahí dice, ¿cómo sé que tengo una buena reserva ovárica? Porque a veces hablamos de, no siempre la edad, ¿verdad? Que hablamos de calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de fertilidad, ¿cómo podemos medir para que la gente sepa, para que las mujeres que están escuchando, sepan lo que es una reserva ovárica, a qué se refiere y cómo mido yo una reserva ovárica? bueno, hoy ya tenemos, a través de análisis de laboratorio, ya podemos Ujú, conocer esa reserva ovárica, ¿verdad? Que es a través de una hormona que se llama hormona antimuleriana, que es un factor de crecimiento, que mide un poco cómo a nivel ovario se están desarrollando, o sea, cuáles son en realidad esos folículos que están maduros, y eso marca como nuestra reserva ovárica. Y lo ajá, lindo acá es de que nuestra nutrición, o sea, no es cómo nosotros estemos llevando ese estilo de vida o si tenemos alguna deficiencia nutricional y corregimos, esa reserva ovárica puede llegar a mejorar. Y acá quizás uno de los nutrientes que más se evidencia en consultorio es la deficiencia de vitamina D. Bajos niveles de vitamina D están relacionados con una antimuleriana o con una reserva ovárica menor, ¿verdad? Y ujú, también acá tocar este punto que es un poco sensible, ¿verdad? De que las mujeres realmente si tienen que hacerse este examen, en realidad es justamente para ver qué podemos hacer al respecto desde la nutrición, a ver si podemos mejorar y también saber que no es determinante. Es como, sí, ujú. nos mide una reserva ovárica, pero la verdad que hoy día puedo decirles que el estilo de vida, la nutrición impacta demasiado y aún con reserva ovárica baja se logran embarazos y embarazos espontáneos, ¿verdad? Eso es importante saber, ¿verdad? Y hablando, después vamos a mencionar un poquito más abajo sobre Ujú. cómo la vitamina D impacta en ese desarrollo de los folículos, ¿verdad? Y ahí vamos a entender por qué influye en la reserva ovárica. Genial, súper. Esa ¿Sí? es una pregunta que sí, súper bien explicado, espectacular. Sí. Bueno, entonces seguimos un poquitito. Después está el tema del cigarrillo. Hay que evitar fumar, hay que evitar el alcohol lo más que se pueda. Y atención los varones, se dice, hoy se sabe que dos, ¿cómo se dice? Dos vasos, sí, dos vasos, dos Vasos. porciones de alcohol, que aproximadamente nos aportarán 10 gramos de etanol, ya puede disminuir en un 59% nuestra capacidad reproductiva, o sea, tanto en la mujer Ujú. como en el hombre. Entonces, wow, qué importante esto. O sea, en el caso de las mujeres quizás es mucho más fácil reducir, en el caso de los hombres a veces es medio difícil sacar, pero por lo menos que reduzcamos a un vaso y que no sea todos los días, si puede ser una vez a la semana, ¿verdad? Mejor, si puedo tener un mes de desintoxicación, mejor, ¿verdad? Entonces, el cigarrillo, el alcohol y el café. El café en realidad Ujú. hasta una taza de café está ok. Más de una taza de café puede llegar a comprometer nuestra capacidad de desintoxicación y nosotros lo que queremos es sacar todos esos químicos ambientales en los que estuvimos expuestos a lo largo de nuestra vida para justamente mejorar nuestra capacidad reproductiva, ¿verdad? Después está otro punto importante, tratar los desequilibrios nutricionales. ¿Y cómo nosotros tratamos estos desequilibrios nutricionales? A través de signos, de síntomas, que eso estamos súper entrenadas las nutrifuncionales, a través de signos, de síntomas y también de análisis de laboratorio que nos van a dar una idea de esos desequilibrios nutricionales que pueden estar relacionados. Por ejemplo, hablando y tocando de vuelta el tema de la vitamina D es demasiado importante para el desarrollo folicular, porque bueno, en nuestros folículos nosotros tenemos una capa que se llama granulosa, una capa más interna que se llama granulosa, y esta granulosa es demasiado importante para la diferenciación, para la maduración de ese folículo que después Ujú. va a liberar un óvulo, ¿verdad? Y que también esta granulosa se encarga de producir una de las principales hormonas de la ovulación, que es el estradiol. Entonces, por eso es que si yo no tengo buena vitamina D, por supuesto, no, a veces puedo llegar y puede pasar que en deficiencias extremas de vitamina D o de calcio, una mujer puede tener ausencia de periodo menstrual, ¿verdad? Porque así de Ujú. importante impacta en la salud hormonal. Entonces, qué importante pensar un poco en algo básico como la vitamina D, ¿verdad? Después, Sí, que ahí otra, teníamos una cuestión, acá te voy a estar interrumpiendo. Mencionaba una persona
exponerse al sol no es suficiente, dice. Es necesaria la suplementación en el caso que en en el abordaje de fertilidad y lo que mencionabas ahí de todo lo que es la maduración del ovocito, ¿verdad? Que además del estradiol era muy importante la vitamina D, tanto para la mujer como para el hombre. ¿Qué recomendás vos, Di? Con el tema de En, la vitamina D, bueno, si sí. tenemos niveles ya arriba de 30, quizás salir al sol 5 minutitos todos los días, bien descubiertas, Ujú, nos puede ayudar a seguir aumentando. Cuando hablamos de fertilidad, tenemos que tener una vitamina D 50 a 80 más o menos para ujú. estar en nuestro estado óptimo de todo lo que es nuestra capacidad reproductiva. Además que ganamos un montón de inmunidad con eso. Pero a ver, cuando hablamos de una vitamina D por debajo de los valores recomendados, por debajo de 30, entonces ahí es que no es negociable la suplementación y los médicos pueden indicar dosis altas una vez al mes, nosotras las nutricionistas dosis más chiquitas todos los días. Y bueno, esa dosis alta una vez está súper bien para levantar y dosis de mantenimiento están buenas, está bueno recibir todos los días un chiquitito porque es más fisiológico y así mantenemos niveles Exacto. de vitamina D. Y si Ujú. sale y si consigo a través del sol, a través del sol. Algunos no tienen esa capacidad de poder salir al sol, entonces bueno, ahí sí van a tener que recibir una suplementación en dosis bajas de vitamina D para mantener esos niveles óptimos. Genial, aclaradísimo eso, súper. ¿Sí? Bueno, después también en otra cosa que impacta mucho, es justamente hablando de la ovulación, en nuestros niveles de progesterona, ¿verdad? Los Ujú. ginecólogos o las nutricionistas especialistas miramos, o sea, evaluamos la progesterona en cierta etapa del ciclo de la mujer para evaluar si es que hubo una ovulación, ¿verdad? Y realmente para que haya una correcta ovulación, como estaba hablando de la importancia de la granulosa y demás, ¿verdad? Es súper importante una buena nutrición. Entonces, niveles bajos de vitamina D, niveles bajos de calcio, de B6, de magnesio, de omega 3, pueden hacer que no haya un buen proceso de ovulación, que no haya buena formación de lo que va, de lo que cuando uno ovula, después forma algo que se llama cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo es el que produce progesterona, ¿verdad? Entonces, para que se dé todo ese desarrollo folicular, para que se dé esa ovulación, cuán importante y cuán implicados están los nutrientes y que a veces ni teníamos idea, ¿verdad? Y otro punto importante es también algo Ujú. súper frecuente, el tema de las disfunciones de las tiroides, ¿verdad? A veces no hay Ujú. un hipotiroidismo instalado, pero por ejemplo, los niveles de TSH, que es la hormona tiroides, ya están un poco por encima de lo recomendado para que se logre una concepción. Niveles de TSH por encima de 2.5 miliunidades por litro ya van a traer dificultades en el proceso de concepción, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que muchas mujeres están en este estadio y que muchas veces no realmente se deja pasar y que eso puede tener mucho impacto en la fertilidad. De hecho, hoy los especialistas en fertilidad corrigen eso, mandan al endocrinólogo, ya van con T4 muchas veces. Y a veces si tenemos mucho tiempo para prepararnos y todavía no vamos a buscar ya el bebé, entonces podemos trabajar desde la nutrición, porque muchísimas deficiencias nutricionales están relacionadas con eso y que no solamente es importante para la gestación, sino que yo estoy previniendo un hipotiroidismo. Y muchas veces las mujeres ya tienen todos los síntomas del hipotiroidismo, ya tienen caída de pelo, ya tienen dificultad para perder peso, ya tienen estreñimiento, las uñas que se les rompen mucho, ¿verdad? Y una serie de otros síntomas, piel seca y demás, que ya son signos de alarma. Y ahí, corrigiendo deficiencias nutricionales como vitamina D de vuelta, vitamina A, hierro, zinc, selenio, etcétera, nosotros podemos, yodo, nosotros podemos ir modulando eso. Y siempre es a través de la alimentación y si hace falta, muchas veces, sobre todo en estos casos, se necesita una suplementación personalizada, ¿verdad? Después, otro punto importante es descartar alergias alimentarias y celiaquía. Este es un punto súper Ujú. importante, ¿verdad? Que está relacionado más con lo inmunológico, que hoy se sabe que alergias alimentarias mediadas por IgE, ¿verdad? Una alergia real, esa alergia inmediata, puede impactar en la fertilidad. ¿Por qué? Porque hoy ya estudios de a poquito van demostrando que puede haber mayor aumento de citocinas inflamatorias, o sea, de inflamación a nivel del útero e impedir un proceso de implantación.
del embrión. Ujú. Entonces pueden haber fallas de implantación, pueden haber abortos espontáneos, muchas mujeres que son alérgicas, con mucha liberación de histaminas, Está bien. asmáticas, por ejemplo, ya se encontraron estudios que son mujeres que tienen mucha más tendencia a tener partos prematuros, por ejemplo. Entonces ahí Ujú. tenemos que buscar alergias a grupos de alimentos primero, para después ir a lo mejor llegando a los alimentos específicos. Hay mujeres que presentan síntomas en la piel, síntomas respiratorios, síntomas digestivos, y hay mujeres que a veces no presentan síntomas y vale la pena dosar una IgE total para ver un poco qué tal está cómo está esa inmunidad, ¿verdad? Y si está alta, entonces Ujú. vale la pena empezar a corregir y a tratar eso. Y la celiaquía, que es algo que también, que ahí Gladys es súper capa en el tema, ¿verdad? Muchas veces es de difícil diagnóstico, muchas veces trae abortos espontáneos y ahí recién se empieza a investigar y realmente es otra de las causas importantes de infertilidad y que es súper importante realmente diagnosticar y hacer el tratamiento obviamente de la alimentación, retirando el gluten, y así después se logra ese positivo, ese embarazo que tanto costó, que a muchas mujeres a veces les cuesta años Sí. llegar a eso, ¿verdad? Y ahí también es importante cómo la naturaleza, ¿verdad? No permite que se engendre un ser vivo cuando algo no está bien, ¿verdad? Desde lo que mencionaba del aspecto inmunológico, la tiroides, o sea, tiene que haber las condiciones óptimas para que ese ser vivo se desarrolle. Y es lo que hace, ¿verdad? El propio cuerpo humano verifica si todo está en condiciones como para que haya una concepción. Esa es una de las cosas que más me apasiona de lo que es fertilidad, ¿verdad? Porque justamente cuando mencionas, cuando vas corrigiendo y el cuerpo dice, bueno, ahora sí te dejo, ¿verdad? El ambiente está, digamos, es lo óptimo. Y lo que mencionas, ¿verdad? De los abortos espontáneos, que el propio cuerpo que está defendiendo a ese nuevo ser vivo, no está en las condiciones. Y muchas veces, por más que como mujer sabemos que duele mucho la pérdida, las pérdidas, ¿verdad? Desde que se engendra ya es un ser vivo, pero es importante considerar todo esto que estás mencionando, ya sea para las personas, como mencionaste, que quieren ser mamás, papás, para los que ya tuvieron hijos y están pensando en tener otro que muchas veces, otro bebé. Entonces, esta información muchas veces no lo manejamos de que el cuerpo necesita esas condiciones ideales para que el ser vivo, que el bebé se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Y qué inteligente el propio cuerpo y la naturaleza, ¿verdad? En que, bueno, vamos, ahora ya está todo bien, tu tiroides está bien, tu microbiota, ya dejaste las toxinas, y bueno, y a veces viene el bebé igual así, cara dura, ¿verdad? Sí, a veces Pero sí, es mejor ¿verdad? darle las condiciones óptimas, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Y ahí, haciendo también un paréntesis, ¿verdad? O sea, así Sí, mismo como vos tenés esa mirada, así también ese fue uno de los motivos por los cuales yo me puse a estudiar sobre este tema, ¿verdad? O sea, yo veía muchos procesos de infertilidad en las personas, ¿verdad? Y veía que iban a los tratamientos ya y muchas veces sin éxito, ¿verdad? Y una vez cuando uno le evaluaba, veía cuántos desequilibrios metabólicos y nutricionales existían en esas personas, entonces uno decía, wow, o sea, difícilmente se pueda dar un proceso de una concepción, ¿verdad? Entonces, y creo que mucho por quizás mi filosofía de vida y también la filosofía de trabajo que tenemos de la nutrición funcional, tenemos esa mirada integral, que queremos realmente ver qué otros sistemas pueden estar desorganizados, que no estemos logrando esa finalidad. ¿Qué causas? ¿Dónde está la raíz de esto? ¿Qué desequilibrios pueden haber que realmente esté impactando en la fertilidad? ¿Verdad? Entonces, eso fue la pregunta que yo me hice y así fue que empecé también a estudiar, a formarme en este tema y fui viendo cómo en consultorio esto iba mejorando en la medida que uno iba cambiando ese estado metabólico del paciente, ¿verdad? Entonces, en realidad es claro que el ginecólogo, el especialista en fertilidad es ultra y es esencial, ¿verdad? Es sumamente esencial. También debe ir dentro del equipo una nutricionista que nos ayude en el proceso de preparación para después empezar esa búsqueda. Lo ideal es que esa preparación sea previa, ¿verdad? Para que después, si es necesario modulaciones hormonales, si es necesario alguna cirugía u otros tratamientos que ahí ya de acuerdo a la filosofía de cada uno, uno lo va a ir optando o no, ¿verdad? Entonces,
qué importante es esa preparación, ¿verdad? Y hoy creo que muchos se están enterando y ya van a empezar a ser conscientes de eso, ¿verdad? Exacto. Y lo que mencionabas también es súper interesante, Eddie, porque cuando, por lo general, muchas mujeres, ¿verdad? Se decepcionan o se frustran quizás con tantos intentos, pero no le tienen en cuenta la nutrición. O sea, el No, estilo de vida sigue siendo el lo mismo, se último. van, hacen el tratamiento, ¿verdad? Entonces, muchos ya a veces cuando vienen al consultorio sabemos que no vienen para el tratamiento de fertilidad, generalmente es para bajar de peso, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando le preguntamos, que nos cuentan, ¿verdad? Que ya tuvieron intentos fallidos en lo que es la concepción. Y qué buena noticia esto que nos contás, ¿verdad? Porque sí, que hay oportunidad, que se puede, ¿verdad? Que se puede cambiar, se puede modificar esa Totalmente. respuesta, lo que mencionabas, a veces sale la reserva ovárica que vos decías, ah, bueno, no voy a ser mamá y sabemos el impacto que tiene para muchas mujeres el poder ser mamá, lo que significa. Y hoy nos estás dando así estas súper recomendaciones y esta súper noticia de que realmente se puede mejorar la fertilidad, ¿verdad? Ah, Que se puede mejorar y se puede tratar la infertilidad también, claro, así por son cierto. algunos casos que ya son graves, que es ya Claro, difícil, pero la gran mayoría son reversibles y cuando el equipo está súper involucrado, el equipo multidisciplinario, hay más altas chances, ¿verdad?, de lograr ese bebé, ¿verdad? Y siguiendo un poquitito ya para ir hablando de los últimos puntos, es importante también, bueno, esos contaminantes ambientales a los que nosotros estamos expuestos, o sea, evitar un poco la exposición a tanto aluminio en los utensilios de la cocina, evitar la exposición al teflón, tenemos tantos sartenes, tantas mixteras que están todas rayadas y hoy sabemos que sí, quizás el aluminio podemos eliminar pero con nutrición, pero el teflón ya prácticamente es difícil de eliminar y esto es lo que se va depositando ahí en nuestros órganos reproductores, ¿verdad? Y en otras partes del cuerpo también. Y hablar del plástico, del tan hablado plástico, ese también es otro disruptor hormonal, otro contaminante ambiental que va a afectar nuestra fertilidad y que va a generar más estrés oxidativo. Entonces, en esos casos así, una recomendación básica también es empezar a cambiar nuestros utensilios por aquellos que son de acero inoxidable, aquellos que están recubiertos por cerámica, preferir ujú, también tapes de vidrio, entonces, empezar a tener estas conductas y empezar a ir limpiando la casa en la medida de lo posible, sin ser demasiado maniáticos, en la medida en la ujú, medida de lo posible, ¿sí? Después también es importante el sueño, tener un sueño reparador, nocturno, de por lo menos, idealmente, ¿verdad? De por lo menos 7 a 8 horas diarias, ¿verdad? O sea, en los momentos que estamos, no estamos durmiendo bien, nuestra fertilidad también se va a ver afectada, va a pasar como que en cuarto, quinto lugar para el cuerpo, porque el sueño es el momento en donde las células se reparan, ¿verdad? Y es demasiado importante el proceso del sueño, la producción de la melatonina que producimos para poder dormir es el antioxidante más importante del ovario. sí, Qué importante es dormir bien y cuántos partos prematuros vienen por mujeres que no pueden dormir bien y a veces no es corregido y no se tiene en cuenta esto en la mujer embarazada, ¿verdad? Y también es importante manejar el estrés, las emociones, apoyándose en la psicoterapia, apoyándose en el coaching, en la espiritualidad. Entonces eso también es demasiado importante. Si estamos estresados, la fertilidad pasa en cuarto lugar de vuelta y al cuerpo le va a costar muchísimo más. Y por último, la actividad física. A la actividad física mantener un peso saludable, ¿verdad? Un peso que también, hablando un poquitito de lo que es el peso ya en la mujer, o sea, qué importante es iniciar su embarazo con un peso saludable para que después no haya predisposición, por ejemplo, a una diabetes gestacional o quizás a alguna preeclampsia, que es la presión alta. O sea, es ujú, súper importante ese peso preconcepcional porque de verdad también influye en el peso del bebé. Y hoy sabemos que bebés que son mayores de 4 kilos son bebés que tienen mucho más problemas de salud a futuro, ¿verdad? Entonces, sí. esto es tipo un compilado de lo que hice, así de lo más, quizás más Y, importante, hay un montón de cosas más, pero quería así hablar de los puntos más importantes y ya después dar tiempo a poder hablar, seguir hablando y bueno, y preguntas si es que hay.
Y lo que decís es importantísimo porque esos factores son básicos, sí o sí, ¿verdad? Y no se negocia, ¿verdad? Entonces, para quien está pensando, ¿verdad? En ser mamá, ser papá, e incluso para la salud en general, ¿verdad? Porque cuando hablamos de salud reproductiva, es del día a día, no es solo teniendo en cuenta que me voy a embarazar o que quiero ser papá, ¿verdad? En el caso de los varones, porque lo que mencionaste recién es, había leído un estudio reciente sobre el IMC de la madre y también los trastornos mentales. O sea, una mami con un IMC mayor a 30 tiene un impacto también no solamente en lo que mencionas, ¿verdad? Sino también en la salud mental, mayores riesgos que